días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga muy ricamente. Es para mí un placer una vez más el poder estar con todos ustedes en directo desde el Centro Evangélico Vida Nueva, aquí en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife. Vamos a estar meditando durante toda esta semana acerca de una serie de mensajes que recibieron unas iglesias que aparecen en el libro del Apocalipsis. Como bien saben ustedes, hay 7 iglesias en el libro del Apocalipsis y cada una recibió un mensaje que le vino muy bien por la situación por la que estaban atravesando en aquel momento, pero que en cierto sentido esos 7 mensajes a esas 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, lo que sería hoy en día el país de Turquía, también nos viene muy bien a nosotros hoy en día, los creyentes, a las congregaciones locales, porque muchas situaciones, muchos problemas, muchas dificultades por las que pasaron esas congregaciones hace 2000 años, se repiten hoy en día. Por lo tanto, vamos a comenzar hoy esta serie sobre las 7 iglesias del libro del Apocalipsis por la primera. La primera iglesia que recibe un mensaje es la iglesia de Éfeso, al menos ese es el orden que aparece en nuestras Biblias. Leamos en Apocalipsis capítulo 2 a partir del versículo 1. La palabra de Dios dice así: Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y perseverancia, o paciencia, como dice otra versión, que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has trabajado, has sufrido por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo les pediría que durante toda esta semana ustedes lean los 7 mensajes que reciben las 7 iglesias del libro del Apocalipsis. La iglesia de Éfeso fue pastoreada por el apóstol Pablo. Durante 2 años estuvo en esa ciudad, abrió esa iglesia con un pequeño grupo de 12 personas que habían sido bautizadas por Juan el Bautista, pero que él vuelve a bautizar de nuevo, y ahí arranca lo que llamaríamos hoy en día un despertamiento, un avivamiento espiritual sin precedentes. En esa ciudad se encontraba nada más y nada menos que el hermoso y grandioso templo a la diosa Artemisa o a la diosa Diana de los Efesios, la cual adoraba toda Asia. Por poco tienen que cerrar ese templo, porque era tanta la cantidad de gente que dejaba la idolatría y se convertían al Dios vivo y verdadero, dejando la idolatría, el pecado, la mala vida, que, repito, por poco el templo de la diosa Diana entra en picado y tienen que cerrarlo. Qué hermoso sería hoy en día que la gente se convirtiera por miles y miles, millones y millones de personas, hasta el punto que dejaran de practicar la idolatría, uno de los peores pecados que una persona puede cometer, porque en vez de darle gloria y honra a Dios, le está dando honra y gloria a dioses de madera, de piedra, de palo, de oro, de plata o sabe Dios de qué. Cuando tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Es realmente triste ver cómo la gente se postra, adora y le pide milagros e intervenciones poderosas y le besa la mano, los pies, los sacan de paseos a estos dioses que al fin y al cabo han sido hechos, creados por las manos del ser humano. Pero analicemos la iglesia de Éfeso, una iglesia que empezó muy bien. Tenía nada más y nada menos que al apóstol Pablo como pastor. Tiempo más tarde se encargó de pastorear la iglesia Timoteo, aquel joven pastor al cual Pablo le escribe 2 cartas que tenemos gracias al Señor en nuestras Biblias. También estuvo en aquella ciudad viviendo el apóstol Juan con María, la madre del Señor Jesucristo, y Priscila y Aquila y Tiquico. Hermanos, era una iglesia que estaba muy bien atendida, con una sana doctrina, con una buena palabra, una buena exhortación, una buena instrucción en la palabra. Habían trabajado, habían sufrido. Una iglesia que la Biblia destaca el discernimiento espiritual que tenían, porque por allí habían aparecido falsos apóstoles. Los habían probado y habían descubierto que no eran apóstoles ni eran prácticamente nada. Personas que querían vivir del cuento, personas que se querían aprovechar de la iglesia de Éfeso para recibir ofrendas y pegarse la gran vida a costa de los creyentes. Parece mentira, no ha cambiado mucho la situación hoy en día, ¿verdad? Ahora bien,
lo que el Señor le dice, le recrimina a la iglesia, es que habían dejado su primer amor. Habían trabajado, habían sufrido, habían hecho muy bien las cosas durante mucho tiempo, pero algo pasó que comenzaron a enfriarse en cuanto a su relación con el Señor. Y esto es toda una exhortación para todos y cada uno de nosotros, porque podemos empezar muy bien, muy animados, muy gozosos, muy fervientes, con mucho entusiasmo, pero aquí no se trata de estar una buena temporada. Aquí de lo que se trata es estar siempre, constantemente, permanentemente en bendición, en la comunión con el Señor. Lo importante es que no se enfríe nada de nuestra vida, ni nuestro amor, ni nuestra santidad, ni el fruto del Espíritu, ni el deseo de servir al Señor y a los demás, ni nuestro deseo de conocer y profundizar en las Sagradas Escrituras. Tenemos que cuidar que no nos volvamos otra vez a enredar en las cosas de este mundo. Dios durante este tiempo nos ha tenido y nos sigue teniendo en un periodo de examinarnos, de probarnos a nosotros mismos. Por favor, hermanos, tengan cuidado cuando termine este tiempo de confinamiento, cuando vuelvan otra vez a sus estudios, a sus trabajos, digamos, entre comillas, a la vida normal. No vuelvan, por favor, a enredarse con los negocios, con los trabajos, a volver otra vez a cometer los mismos errores, a estar tan atareados, tan activos, haciendo cosas que se olvidan de lo principal, que es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La iglesia de Éfeso no existe hoy en día. Fue exhortada, fue confrontada por el Señor, pero no hizo caso. Pero sin embargo, el Señor le dice que a los que presten atención, a los que oigan lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia, a los que obedezcan la palabra, el Señor los va a recompensar. Si seguimos leyendo en Apocalipsis capítulo 2, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde han caído. Es muy importante que de vez en cuando paremos el ritmo y nos examinemos a nosotros mismos y recordemos qué es lo que estamos haciendo mal para corregir el rumbo y no llegar a un punto de otra vez ciegos, sordos, sin darnos cuenta de las exhortaciones y de las enseñanzas y lecciones que el Señor ha estado intentando mostrarnos durante todo este tiempo. También dice a la iglesia que a todos aquellos que vencieren le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el centro del paraíso de Dios. Aquel árbol que estuvo en el jardín del Edén vuelve otra vez a aparecer en la presencia del Señor. Y a los que logren vencer, a los que logren superar el enfriamiento en cuanto a su relación con el Señor, a los que vuelvan otra vez a encender sus corazones con el fuego del Espíritu Santo, la recompensa es maravillosa: comer del árbol de la vida, árbol que no estaba prohibido probarlo. Lamentablemente Adán y Eva optaron por el árbol del conocimiento del bien y del mal y cometieron la peor equivocación de su vida, pero allí seguía estando el árbol de la vida, que es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener toda la comunión que queramos tener con el Señor, y yo espero, confío y oro para que este mensaje a la iglesia de Éfeso sirva como una auténtica exhortación para cada uno de nosotros, que nuestros ministerios, nuestra vida, nuestra relación particular con el Señor no se enfríe. Por favor, no volvamos otra vez a cometer los errores que antes del confinamiento tal vez algunos habían cometido, donde llegaban a decirme, no tengo tiempo para orar, hermano, no tengo tiempo para leer la palabra, llego a mi casa muy cansado y no tengo ni siquiera tiempo para poder congregarme. Eso no puede volver a ocurrir en tu vida, porque entonces no has aprendido absolutamente nada. ¿No os dais cuenta que Dios dijo durante este tiempo, alto, deténganse, mediten, vuelvan a la senda antigua, reflexionen sobre lo que están haciendo con vuestro dinero, con vuestro tiempo libre, en qué estás invirtiendo tu energía, tus recursos, tus dones, tus talentos? Hoy el Señor nos dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Y en este momento el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros y nos está mostrando el camino correcto. No el del activismo, no el de volver a enredarnos con un montón de actividades creyendo que encima,
Con tantas actividades estamos sirviendo al Señor, y a veces una cosa es estar activo en la obra del Señor y otra cosa muy distinta, muy diferente, es estar activo en el Señor. Por lo tanto, no confundamos una cosa con otra. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos guarde, nos bendiga, nos use, y por favor seamos prudentes, sabios, sensatos, aprovechando bien el tiempo, pidiéndole al Señor que use nuestra vida. Aquellos que en su día recibieron un llamado para servir al Señor en su obra y no lo han puesto en práctica, ahora es el momento. Aquellos que se apartaron del Señor, vuelvan al Señor antes de que sea demasiado tarde. Vamos a consagrarnos, vamos a mirar al Señor. No vamos otra vez a dejarnos atrapar por los vicios, a dejarnos encadenar por la corriente de este mundo, sino más bien vamos a estar cada vez más libres y dispuestos para servir y honrar a nuestro Dios. Oramos al Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta mañana, Dios mío, por este privilegio tan grande que nos das de comenzar el día contigo. Señor, oramos para que tú nos des prudencia y sabiduría, para que no nos enredemos en las cosas de este mundo, que al fin y al cabo todas son pasajeras y efímeras. Señor, que cada vez tengamos más tiempo para leer tu palabra, para orar, para servirte, para honrarte cada día mejor. Ponemos nuestra vida en tus manos y queremos oír atentamente y poner en práctica lo que el Espíritu nos está diciendo. Te damos gracias por tu paciencia y por todas las oportunidades que cada día nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Repito, estaremos durante toda esta semana meditando sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy hablamos un poquito por encima de la iglesia de Éfeso, mañana hablaremos de otra, y así durante toda la semana. Que el Señor les bendiga, cuídense, pongan al Señor en primer lugar en vuestra vida, no se afanen por nada ni por nadie, porque cuando el Señor es lo primero, cuando le buscamos a Él en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura. Que Dios les bendiga, gracias por vuestros apoyos, gracias por vuestras oraciones, y que el Señor nos guarde de todo peligro y de todo mal. Bendiciones, mis queridos hermanos.